Tomen su lugar, hermanos, por favor. Vamos a dejar a los niños, a los pequeñitos, que salgan a tener su actividad, por medio de la cual también ellos recibirán el alimento espiritual presentado acorde a su edad. Que el Señor bendiga a cada uno de estos pequeñitos y a sus maestros, y nosotros, los adultos, los grandes, desde los adolescentes, nos quedamos aquí en el santuario para meditar en la palabra del Señor, también mediante la predicación que en este momento vamos a realizar. Y les pido que para ello busquen en la Biblia la carta a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Y de este capítulo leeré los primeros 4 versículos en voz alta. La palabra de Dios dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te doy infinitas gracias por esta oportunidad que das a esta iglesia bautista Ebenecer aquí en Tlaquepaque, congregarnos una vez más e iniciar la semana adorándote, alabándote y meditando en tu santa palabra. Te agradezco, Señor, por la presencia de cada uno de los hermanos y hermanas que aquí congregados estamos delante de tu presencia. Suplico, Dios bendito, que en esta hora hables con claridad a nuestros corazones, que tu palabra haga aquel poderoso efecto que tiene, para que obres en nuestra vida tu santa voluntad. Usa de la vida de este siervo tuyo y permite, Señor, que tu palabra expuesta en este momento no vuelva a ti vacía. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, si ustedes ya revisaron el calendario, se darán cuenta que el mes de mayo tiene el énfasis especial de el hogar cristiano. Entonces, a partir de este domingo estaremos presentando mensajes, predicaciones que tengan que ver con el hogar cristiano o con la familia cristiana, para que vengamos, para que asistamos, para que estemos aquí congregados, papás, mamás, hijos, abuelitos, primos, tíos, toda la familia, que Dios siempre tiene algo para cada uno de nosotros. Y en esta hora el sermón se titula Las relaciones personales al interior de la familia. Las relaciones personales al interior de la familia. Y comenzaré diciendo que las relaciones personales al interior de la familia entre padres e hijos son 100% descriptivas de las relaciones espirituales entre Dios y los creyentes. O sea que como se relacionan o se tratan al interior del hogar, así es la relación de los miembros de cada familia con el Señor. Y es que la formación o enseñanza que los padres den a cada uno de sus hijos marcará el rumbo que los hijos seguirán a lo largo de sus vidas, ya que hay una máxima en psicología que dice: infancia es futuro. Este importante tema de gran actualidad
permite que cada día veamos casos donde la tragedia ha desintegrado familias enteras, aún en aquellas que se decían cristianas. Por esta razón, hermanos, por esta razón, y en este mes considerado del hogar cristiano, importante será analizar lo que la palabra de Dios nos dice sobre las relaciones personales al interior de la familia. Y vamos a ver, en primer lugar, las relaciones de los hijos con los padres. Las relaciones de los hijos con los padres. Y de este asunto diremos dos cosas importantes. La primera de ellas, los hijos deben obediencia fiel a sus padres. Repito, los hijos deben obediencia fiel a sus padres. Ahora, esta obediencia fiel que los hijos le deben a sus padres es un asunto que no a todos los hijos les gusta. Es un asunto que no a todos los hijos, sobre todo a los que ya entran a la adolescencia y para arriba, ya no les gusta mucho. Sin embargo, la Biblia lo enseña así. Y si la Biblia lo enseña así, lo vamos a considerar como la Biblia lo enseña, ya que es la palabra de Dios. La obediencia a sus padres es por dos razones. Primeramente, porque es la voluntad divina. Versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. De manera que cuando dice que cuando la palabra de Dios se dirige a los hijos, les dice que esa obediencia debe ser en el Señor, o sea, por mandato y voluntad de Dios. Y cuando el hijo entiende que además de que le debe obediencia a sus padres, porque son sus padres, porque gracias a ellos tiene vida, porque gracias a ellos tiene el sustento y la manutención de todos los días, cosa que una vez un muchacho me dijo: pues yo no pedí venir al mundo, es su obligación. Tiene razón. Pero ya cuando el muchacho grosero se pone en ese plan, entonces lo correcto es enseñarle que esa obediencia a sus padres es porque es la voluntad divina. Hijos, obedeced en el Señor, o sea, por la voluntad, por la autoridad, por el mandato de Dios, a sus padres. Entonces hay que hacerle ver que, aunque sí, es obligación de sus padres y que aunque él no pidió venir al mundo, ya está en el mundo, y que sus padres se van a hacer cargo de él y que están haciendo bien en hacerlo, no solamente por eso, sino porque es voluntad de Dios. Y si aquel muchacho realmente cree en Dios y tiene temor de Dios, entonces entenderá que debe ser obediente a sus padres porque es la voluntad de Dios. Y aquí tiene mucho que ver cómo se ha educado al hijo. Si se ha educado en los caminos del Señor, por eso Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y si el niño ha sido educado correctamente en el camino del Señor, como vemos a los pequeñitos que pasan a dar su texto, como vemos a los chiquitos que ya aún quizás sin entendérseles bien lo que dicen, ya distinguimos que hablan y repiten un pasaje de la Biblia de todos conocido, entendemos que esos niños están recibiendo una educación correcta en los caminos del Señor. Y que aunque llegue un día en que puedan rebelarse, porque así sucede con todo jovencito, jovencita, adolescente, si fue educado en los caminos del Señor y él entendió claramente, un día Dios le hará volver a los caminos del Señor. Y Dios tiene sus métodos para ello. Lo importante aquí es lo que estamos diciendo, hablando de las relaciones de los hijos con los padres. Que los hijos deben obediencia fiel a sus padres porque es la voluntad divina. Porque Dios así lo manda. Porque eso es parte del orden que Dios ha prefijado para las familias en este mundo. Y cuidado, hermanos, porque a veces el que los hijos sean desobedientes es culpa de los mismos papás. Es culpa de los mismos padres que aman tanto a los hijos que casi los idolatran.
que viven haciendo lo que los hijos quieren. Y a mí me gusta mucho alguna frase que escuché de un pastor cuando decía: cuidado papás, los hijos mandan desde la cuna. Los hijos mandan desde la cuna, y esa es una gran realidad. Y los padres, pues a veces se ven más inocentes que un niño, cayendo en ese chantaje emocional que los niños desde muy pequeños saben. Y no digo que con maldad o con mala intención, no, ellos simplemente aprenden. Ven que si llora el papá y la mamá, corren y lo traen en brazos, y pues él ya sabe que esa es la solución. Y para todo va a llorar, y para todo los papás van a correr y van a hacer lo que el niño termina diciendo que se haga. De manera que cuando los papás permiten que el niño mande, los padres están desobedeciendo a la palabra del Señor, porque son los hijos los que deben obedecer y los padres los que deben mandar. Ese es el orden bíblico que Dios ha creado. Cuando los padres no cumplen con esto, o no hacen valer su autoridad como padres y dejan al niño mandar con autoridad en la casa, el patrón familiar se ha roto. El patrón familiar bíblico, como Dios lo manda, ha perdido su función. Y ahí empiezan grandes problemas que luego terminan hasta en cosas o en consecuencias para el futuro muy graves, como delincuentes y problemas muy tristes. Por esta razón es que decimos lo que Proverbios menciona allá en el capítulo 23, ¿verdad? Que ya lo mencionaba yo, Proverbios 23, 22, que dice claramente, bueno, este es otro pasaje, dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Qué bonito pasaje. Qué bonito pasaje. Habla de esa obediencia que los hijos le deben a sus padres, ¿verdad? Oye a tu padre, a aquel que te engendró. El hijo siempre debe tener un oído atento a su padre, aun cuando el hijo ya llega a la mayoría de edad, aun cuando el hijo ya sea un hombre independiente y pueda tener su propia familia, siempre es bueno que escuche la opinión de su padre. A lo mejor ya no tiene que hacer todo lo que el padre le diga, pero nunca está de más que la experiencia de un padre que tiene muchos años de caminos recorridos puedan ayudar al hijo, aun cuando éste ya sea grande. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Ahí está algo muy importante. Aquel que te engendró, aquel que te dio vida. Gracias a él tienes tu vida, y por eso la manera o la mejor manera de demostrar gratitud a aquel que te dio vida es oyéndolo, atendiéndolo, obedeciéndolo. Y agrega el versículo 23, dice: y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Esto es muy interesante porque con mucha frecuencia son las madres las que casi siempre interceden por los hijos ante el papá para que les dé todo lo que quieren, y casi siempre son las madres las que cuidan de ellos con más afán, con más atención, con más amor, y cuando el hijo llega a crecer, a veces es a la primera que menosprecia, después de que se benefició de ella por tantos años. De manera que, como Dios conoce muy bien la condición humana, dice claramente estas palabras que debemos todos los hijos de familia tener en cuenta y nunca olvidarlas, porque la Biblia dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. De manera que esta obediencia a sus padres, dijimos que es porque es la voluntad divina, pero también hay otra razón para esta obediencia a los padres, y esta es porque es de elemental justicia. Y volvamos por favor a Efesios capítulo 6, para que sigamos analizando lo que dice el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y luego agrega: porque esto es justo. De manera que
no solamente porque es la voluntad de Dios, sino porque es de elemental justicia. Y cuando hablamos de esa elemental justicia nos referimos a algo muy simple y muy sencillo, porque el hijo ahorita es hijo y un día será padre, y si él no obedece, un día también pagará las que ha hecho con sus hijos. Yo recuerdo a un hombre, padre de familia, que le dijo a uno de sus hijos que le había dado muchos problemas. Una vez que este muchacho creció y se casó y tuvo su primer hijo, aquel padre le dijo a ese muchacho: ahí vas a pagar todas las que has hecho. Se lo dijo quizá a ustedes a manera de broma tal vez: ahí vas a pagar las que has hecho. Pero con los años, 14, 15 años después, estaba pagando las que había hecho con ese primer hijo. Cuando el hijo le estaba causando, si no los mismos, peores problemas que los que él había causado a su padre. Y es que, hermanos, esto es de elemental justicia. Esto es de elemental justicia, porque la Biblia lo enseña. Y no solamente el hijo debe obediencia fiel a sus padres porque es la voluntad de Dios, sino también porque esto es justo. Así es. Ahorita el hijo, si un día quiere saber mandar en su casa, cuando sea grande debe aprender primero obedeciendo, porque para saber mandar hay que primero saber obedecer. De manera que esto es lo que dice Hebreos, vayamos a Hebreos capítulo 5, con el máximo ejemplo de todos. Hebreos 5, versículos 7 al 9, que dicen así: Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, repito, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, ese es el resultado de la obediencia, la perfección, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. De manera que de elemental justicia es que los hijos obedezcan a sus padres, porque aún Cristo mismo no solamente obedeció a sus padres terrenales. Recuerden cuando a los 12 años fue a Jerusalén y se quedó allá en el templo, y sus padres regresaron, y luego dice que regresó con ellos y estaba sujeto a ellos, obedeciéndoles. No solamente obedeció a sus padres terrenales, sino sobre todo a su Padre, a Dios, su Padre celestial. Y dice claramente que de esa manera nos da un ejemplo de obediencia, para que al final de cuentas, dice, sea un ejemplo de obediencia para perfección del cristiano, y de esa manera vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Así que, si los hijos quieren obedecer al Señor, a Cristo, a Dios, deben empezar obedeciendo a sus propios papás. Y hablo a todos los hijos que en este lugar están, sean niños, adolescentes, jóvenes o aún adultos. Quieren la bendición del Señor, obedezcan a los padres que Dios les ha dado. Obviamente hay que obedecer a los padres en lo que es correcto, también eso, porque se supone que estamos hablando a familias cristianas. Cuando el padre de familia o la madre de familia dan órdenes irrazonables que van contra la palabra de Dios, el hijo está en toda la autoridad de no obedecerlos, porque primero, antes que esos padres, debe obediencia al Padre Divino. Pero estamos diciendo, o dijimos, que la relación de los hijos con los padres, dijimos en primer lugar que los hijos deben obediencia fiel a sus padres. Ahora vamos a ver en segundo lugar que los hijos deben respeto amoroso a sus padres. No solo obediencia fiel, sino un respeto amoroso.
Porque puede haber quien obedezca pero sin respetar, quien obedezca solo por conveniencia, quien obedezca solo porque para eso va a tener que obedecer si quiere que le den permiso para tal o cual lugar, o si quiere que le den su domingo, o si quiere que le den un premio. Porque hay hijos convenencieros que obedecen por conveniencia. De manera que acabamos de decir que los hijos deben obediencia fiel a sus padres, pero en segundo lugar diremos que los hijos deben respeto amoroso a sus padres. No es solamente una obediencia fiel, la obediencia fiel tiene como base el respeto amoroso a sus padres. Y aquí diremos algo, volvamos allá a Efesios 6 para ver que este respeto amoroso es porque es el primer mandamiento con promesa. Versículo 2 dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra honra es respeto amoroso. Honra, no solo obediencia. Como dijimos, puede haber obediencia por conveniencia. Aquí es obediencia más respeto amoroso. Y entonces tiene sentido la obediencia fiel. El hijo que respeta con amor a sus padres será un hijo que sea fiel en la obediencia. Pero acabamos de decir, los hijos deben respeto amoroso a sus padres. Y dijimos que es el primer mandamiento de Dios con una promesa estimulante. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Sí, en la Biblia hay mandamientos. Tenemos el decálogo de Moisés, los 10 mandamientos, y de ese se derivan muchísimos mandamientos y preceptos y ordenanzas para el pueblo de Israel, pero este es el primero con una promesa. Los otros los cumples porque los cumples, porque es palabra de Dios y porque así Dios quiere, y finalmente pues así debe de ser. Pero este es el primero que tiene una promesa que es estimulante, que es motivante. No es un mandamiento con una sola imposición porque es palabra de Dios, sino que es un mandamiento que además de ser palabra de Dios, tiene un premio. Y esto es lo bonito, porque como los hijos tienen que tener un estímulo para las cosas, aquí hay un estímulo divino, que consiste de dos cosas. Sí, la primera, habla de una promesa que tiene que ver con una vida buena. Versículo 3, primera parte. Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Siempre que nos despedimos de alguien, que te vaya bien, le decimos. Y es una frase. A veces la decimos ya hasta sin pensar o sin sentirla probablemente. Pero la Biblia dice aquí a cada uno de los hijos, y especialmente también a los padres, que sepan mandar para que sus hijos les obedezcan, que si quieren que al hijo le vaya bien, deben ellos primeramente saber mandar, y el hijo debe saber obedecer para que te vaya bien. Esta no es una frase como la que decimos, porque cuando usted se despide de alguien, aún de alguien muy querido, y aquella frase sea la más sincera de todas, que te vaya bien, usted solamente puede expresar un deseo, pero no puede hacer nada para que le vaya bien a esa persona, pero Dios sí puede. Aquí la diferencia está en que esta palabra es de Dios, no es nuestra. No es esa frase que usted dice, que te vaya muy bien, ándale a Dios. Por más sincera que sea, es un sincero deseo, pero hasta allí. Y no puede hacer más. Pero esta expresión en la palabra de Dios no es solamente un deseo, es una palabra con poder, para que te vaya bien. ¿Qué padre no va a querer que a su hijo le vaya bien? ¿Qué hijo no va a querer que le vaya bien a él en la vida? Pues a todos los padres les interesa que les vaya bien a sus hijos, y a los hijos aún más les interesa que les vaya bien. Bueno, aquí hay una palabra con poder, una palabra que tiene autoridad, una palabra que no es solamente un buen deseo, sino es una segura realidad para los hijos que
respetan con amor a sus padres y que por lo tanto les obedecen fielmente. Una promesa. Esta promesa es para que te vaya bien en la vida. Una promesa que tiene que ver con una vida buena, donde a ti te va a ir bien porque Dios te concederá grandes bendiciones. Porque Dios permitirá que tus realizaciones, si son de acuerdo a su voluntad y son buenas, se vayan cumpliendo. Porque Dios te dará, como Padre que es, lo que sabe que es mejor para tu vida. De manera que esta promesa tiene que ver con una vida buena. Vean lo que le dice la palabra de Dios. Vayamos a Josué capítulo 1. Josué 1. Versículo 8 solamente, aunque podíamos leer todo, pero solamente me quiero concentrar en el versículo 8. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? ¿Y qué más? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero vea que hay una condición. Hay una condición. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, si nuestro pasaje dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, y luego dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ahí está la palabra que debes guardar y obedecer si quieres que realmente te vaya bien. Porque entonces, dice la Biblia claramente, como le dice a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no desea esto? Todos lo deseamos, todos lo anhelamos. Bueno, hay que cumplir lo que la Biblia manda. A los hijos, obedezcan a sus padres, respétenlos con amor, y entonces esta promesa se cumplirá. Ahora, Josué estaba sucediendo a Moisés. Moisés ya había muerto, ya era grande. Subió al monte Abarim, desde ahí vio la tierra prometida, no se le permitió entrar, pero Josué fue su sucesor. Y en un sentido, cada hijo es el sucesor de su padre. Y entonces, así como Moisés había guardado la ley, la había hecho valer, ahora se le pide a Josué que haga lo mismo. Y cada padre es como Moisés, que debe guardar y hacer guardar la ley en sus hijos. Pero debe comenzar él. ¿Cómo? Sabiendo mandar, no permitiendo que los hijos manden. Porque entonces allí el patrón bíblico de la familia se pierde. A veces el amor de los padres es un amor tan ciego, tan necio, tan incorrecto, que en casa se hace lo que los hijos digan. Y ese es el peor error. ¿Para qué entonces están puestos como padres? ¿Para qué? Claro, a los hijos no se les culpa. Dice el dicho que a quién le dan pan que llore. El hijo, mientras saque ventaja, lo va a hacer. Y al hijo no se le puede culpar porque es un muchacho, porque es un niño, no tiene el conocimiento ni la experiencia del padre. La culpa es de los padres. Por eso estamos diciendo el primer mandamiento con una promesa estimulante. La promesa tiene que ver con una vida buena. Y volvamos a Efesios, porque también esta promesa tiene que ver con una vida larga. Versículo 3, Efesios 6:3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Realmente, una vida larga, una vida que llegue, como dice el salmista,
la edad del hombre son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, hay molestia, hay trabajo, porque es algo normal. El cuerpo humano, los huesos, la salud falla, la vista y otras cosas, pero el llegar a esas edades de los más robustos, 80, y ya los que rebasan los 80 años, pues ya van de gana, ya todo lo que venga es gratis. Es una bendición de Dios llegar a esa edad y poder ver no solo a los hijos, sino a los nietos y a toda la parentela, bisnietos y tataranietos. Qué bueno sería, qué privilegio. Que trae sus molestias, bueno, todo en la vida, hasta para un niño hay molestias, para el joven también, aún en la adultez y en la vejez no se diga. Pero es una gran bendición, una vida larga, una vida que dice cuánto Dios ha querido dar de vida a cada persona. Por eso esta promesa tiene que ver no solo con una vida buena, donde habrá bendiciones de Dios, donde habrá realizaciones, donde habrá logros y victorias que tú vas a disfrutar si empiezas obedeciendo y sometiéndote a tus padres como Cristo lo hizo, sino que también será una vida larga, mucho tiempo para vivir, para disfrutar, para trabajar, para hacer en esta vida grandes cosas. Por eso Deuteronomio capítulo 5 lo pone de una manera muy bonita. Deuteronomio capítulo 5, este es un pasaje muy hermoso. Versículo 7, Deuteronomio 5, versículos, permítame, Deuteronomio 5. Es Deuteronomio 6, ya me ubiqué. Dice a partir del versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué le parece? Pero estamos viendo algo muy importante, y disculpe usted, pero este pasaje me adelanté, no era. Es el versículo, sí es capítulo 5, versículos 16, Deuteronomio 5, 16. Este pasaje lo vamos a leer, pero más adelante, en relación a los padres. 5, 16 dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Fíjese, repito, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué le parece? A los hijos, ¿qué les parece, muchachos? ¿Están de acuerdo con la palabra de Dios o no están de acuerdo? Y si ustedes realmente están de acuerdo, no es nomás estar de acuerdo en una manera de pensamiento, sino sobre todo de hecho. Porque dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Y en esta hora, Dios te lo está mandando, hijo, hija, niño, niña, adolescente, jovencito, jovencita. Dios te está mandando obedecer a tu padre y a tu madre. No es una cuestión de si te gusta o no te gusta. El problema con los jóvenes cristianos, ¿saben cuál es? Que tienen muchos amigos incrédulos y que casi todos sus amigos incrédulos son unos desobedientes y unos bocones con sus padres que les contestan o ya ni caso les hacen, y los muchachos cristianos tienen la tentación de hacer lo mismo y quieren ser igual que los jovencitos y amigos inconversos. Pero entonces defínete, o eres cristiano o no eres. Por eso acabamos de decir en primer lugar, hablando de la relación de los hijos con los padres. Vamos a ver en segundo lugar la relación de los padres con los hijos. Y volvamos ahora a Efesios capítulo 6. Y aquí encontramos en el versículo 4 tres cosas básicas que hablan de la relación de los padres con los hijos. Y diremos la primera: los padres no deben hacer cosas que irriten a los hijos.
Versículo 4, primera parte. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, cuidado, no se malinterprete esto. Porque si usted le dice, a ver, fulanito, ponte a barrer. No, papá, no quiero. Y el chiquillo hace un berrinche. Ay, cuidado, no lo estés provocando, ¿no? Si el chiquillo hace un berrinche, quítese el cinturón, dele 3 y hazlo. Porque no vaya... Es que realmente a un hijo, todo lo que le pidan, se va a poner en el plan de irritarse. Y no. Oye, no. Aquí realmente la palabra irritar tiene más que ver con algo que dice Colosenses. Vayamos a Colosenses, por favor. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 21. Colosenses 3, 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta es la idea, que los padres no hagan cosas que al hijo lo desalienten o lo desanimen en esta vida. Por ejemplo, hay padres, voy a decir a qué se refiere exactamente, hay padres que no bajan de tonto al hijo. Eres un tonto, eres un menso, te pareces a tu madre, y mira tu madre. O la mamá igual, te parece a tu padre. Y se la pasan menospreciando al hijo, diciéndole gordo, flaco, 4 ojos, cabezón. Esas son las cosas que el padre no debe de hacer. Pero es cierto que al hijo no le va a gustar que lo pongan a barrer, no le va a gustar que lo pongan a estudiar, no le va a gustar que lo pongan a lavar los platos, y puede que haga un berrinche, pues de la oreja, y hágalo. Y enseñarlo a que obedezca, le guste o no le guste. Aquí la cosa de irritar o de exasperar es hacer cosas que al hijo le afecten en realidad en su autoestima. Pero ¿qué cosas pueden también los padres hacer? Además de tratarlos mal, de insultarlos, yo he conocido casos de que por eso que yo les dije, por insultos, por menosprecios, los muchachos buscan un vicio. Los muchachos se refugian en un vicio, la droga, el alcohol, se hacen delincuentes, rateros, malvivientes, porque así los trataron, con desprecio. Pero también a veces una cosa que irrita o que exaspera y desanima a los hijos puede ser el trato de los padres. Cuando no se llevan bien, cuando se pelean, y los hijos son testigos de todo eso. ¿Qué pasa con un hijo? Bueno, le va a afectar de algún modo. Puede ser en el carácter, en la conducta, que se vuelva también muy rebelde, muy agresivo. Puede ser que se vuelva todo lo contrario, tímido, inseguro. O puede ser, en algunos casos, que pueda resultar en una enfermedad. Yo una vez conocí a una muchachita que tenía una enfermedad que se llama vitiligo. Y ella estaba pues muy marcada por el vitiligo. Hay vitiligo muy discreto que no se nota, pero ella tenía partes de su cara completa, era morenita y tenía partes completamente blancas, casi rositas. Y las manos y las piernas, y pues no podía esconderlo. Y no quería ni salir de su casa y le daba pena. Cuando yo visité esa familia y en la plática indagando, me decían que ese problema le había aparecido como eso de los 8 o 9 años de edad. Y yo preguntaba qué pasaba, por qué, si ya le habían valorado médicamente. Pues decían que nomás eran los nervios. Bueno, el problema fue saliendo con el tiempo, porque aquella pareja pues todos los días peleaban, todos los días se gritaban, todos los días se aventaban cosas, llegaban hasta los golpes. Y aquella niña de chiquita a lo mejor no entendía mucho, pero cuando fue creciendo y le fue afectando aquello, ella somatizó la tensión, la angustia nerviosa que vivía al ver a sus padres pelear. Y esa es una de las maneras en que los padres hacen cosas que irritan a los hijos, que los lastiman, que los dañan.
y puede ser un daño para toda la vida, y a veces los padres no piensan en eso. Pero, ¿qué más podemos decir de la relación de los padres con los hijos? Ya vimos, los padres no deben hacer cosas que afecten, es la idea, a sus hijos. Segundo, los padres sí deben aplicar la necesaria disciplina a los hijos. Versículo 4 sigue diciendo, sino criarlos en disciplina. Hasta allí. Disciplina. Esa palabra disciplina es muy interesante porque tiene que ver con acciones correctivas. El padre tiene que ocuparse en acciones que corrijan las desviaciones de los hijos. Como le dije, los hijos van a desobedecer por naturaleza. ¿Por qué? Porque ya traemos el pecado heredado de desobediencia. Y un niño, aunque no tenga la maldad de un adulto, ya desde pequeñito tiende a la desobediencia, y muchas veces lo hace midiendo a los padres hasta dónde llegan. Deja y que te voy a pegar. Y el chiquillo dice, voy a ver si es cierto. Y sigue haciendo, que dejes ahí que te pego. Y dice, pues no me ha pegado, pues le sigo. Y total que como 40 veces dice que le va a pegar y no le pega. ¿Qué dice el chiquillo? No me pega. Ya vi que no me pega. Ya vi que es de dientes para afuera la amenaza. Y entonces el chiquillo, pues él sigue, porque los está midiendo. Y a veces el hijo conoce más a los padres que los padres al hijo. Y ahí es el gran problema. El padre debe inmediatamente que vea al hijo hacer algo, inmediatamente hacer algo, una acción correctiva, y no dejar, luego corregir ya un problema que se le salió de control, que se hizo grande. Una acción correctiva. La disciplina es eso. Y no hay que tenerle miedo a la disciplina. Actualmente la psicología, dentro de que tiene cosas muy buenas, tiene otras horriblemente malas. Porque han llegado al extremo de que al hijo no se le puede ni ver tantito feo porque lo vas a traumar al muchacho. Menos le levantes la voz, peor le vayas a dar una nalgada porque cuidado. Y ahora los hijos son unos tiranos intocables, a los que jamás se les puso rienda. Y lo más triste es que la sociedad termina dándole más razón a la psicología que a la palabra de Dios, a la Biblia, que es la que dice que a cómo se debe corregir al hijo. Obviamente que nunca dice que se le pegue con maldad, ni coraje, ni odio, ni en exceso, pero dice que a tiempo corrijas. Esto es muy importante porque Hebreos capítulo 12 lo pone de una manera bien clara. Hebreos capítulo 12, allá a partir del versículo 5, que dice claramente así. Hebreos 12, 5 al 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mire, aquí está hablando de la disciplina de Dios y de los padres. Una disciplina amorosa, no con ira ni abusiva. Para eso es importante hacerlo a tiempo, no dejando las cosas ya cuando el chiquillo ya hizo muchas
dagas o maldades, porque a lo mejor ya va usted a estar lleno de odio, de coraje, de enojo, sino en el momento. Y que el hijo vea que usted está hablando en serio. Y que esa disciplina sea lo que usted le quiera imponer, pero cúmplaselo. Porque Dios dice que Él mismo a nosotros como hijos nos disciplina porque nos ama. De manera que el padre que no disciplina y no pone un límite a su hijo, no lo ama realmente. No lo ama, o lo ama con un amor muy defectuoso e incorrecto. Mire, yo le voy a decir algo de mi experiencia rápidamente. Yo soy hijo de pastor. Y yo crecí no solo con una disciplina cristiana, sino también mi padre fue militar. Así que se ha de imaginar cómo crecí. Pero aún así, en la juventud, hice cosas muy malas y me alejé del Señor. Y en una ocasión di motivo a que mi padre no solo me castigara, sino me golpeara. Pero como yo ya era un adulto y yo ya estaba haciendo cosas muy malas, aún mi padre me dijo, bueno, dice, si ya eres tan adulto para hacer lo que haces, defiéndete como adulto, me dijo. Y me disciplinó, me golpeó. Y le voy a decir algo. En aquel momento me molesté tanto que pensé irme de la casa y no volver a dirigirle la palabra jamás a mi padre. Pero ahora con los años, y ahora que estoy en el ministerio, ahora entiendo que aún a mi padre le hizo falta todavía corregirme más, aún más todavía. Lo triste es que un día mi padre, no hace mucho de eso, con lágrimas en los ojos me pedía perdón por las veces que me había pegado. Y le dije, no papá, no me pidas perdón, hiciste lo correcto. Y es más, te hizo falta que todavía me corrigieras más. Yo lo digo y lo reconozco. Es obvio que en su momento ningún hijo disfruta una corrección, una disciplina, pero ahora veo que lo hizo por amor y que lo hizo porque me amaba y porque quería corregir el mal camino que llevaba. Y se lo agradezco a Dios, y ahora le dije a mi padre, y lo reconozco, le hizo falta todavía corregirme más. Por eso es importante que los padres sí deben aplicar la necesaria disciplina. Mire lo que dice Proverbios 5, busque Proverbios capítulo 5, por favor. Y vea lo que dice los versículos 22 y 23. Proverbios 5, 22 y 23 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de, ¿qué dice? Y errará por lo inmenso de su locura. Él morirá, dice, por falta de corrección. Y está hablando de una muerte no solo física, sino espiritual, en el infierno, aquel que no es corregido. De manera que, hablando de las relaciones de los padres con los hijos, dijimos que los padres no deben hacer cosas que irriten a los hijos, pero que sí deben aplicar la necesaria disciplina a los hijos. Y algo más, los padres sí deben instruir amorosamente a los hijos con la enseñanza y el cumplimiento de la palabra de Dios. Volvamos a Efesios 6, versículo 4, cuando dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La amonestación del Señor. Una amonestación es una llamada de atención. Aquí creo que todos somos muy futboleros, bueno, excepto las hermanas, creo. Puede que haya una que otra, pero en el fútbol ya sabemos que la tarjeta amarilla es una amonestación, es una llamada de atención al jugador que o le metió una patada al otro, o le metió una mano intencional, o hizo una cosa indebida. Llega el árbitro, saca la tarjeta amarilla y le dice: la próxima es roja. Esta es una llamada de atención. Entonces también los padres deben instruir, amonestar amorosamente a sus hijos con la enseñanza
y el cumplimiento de la palabra de Dios. Dice que los padres deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, o sea, llamarles la atención con argumentos bíblicos, no solamente ¿por qué? Porque soy tu papá y te aguantas. Ese no es un argumento bíblico, eso no es un argumento válido. Hay que presentarles argumentos bíblicos, la palabra de Dios, pero para eso usted debe conocerla, y no solamente debe conocerla, debe cumplirla para que tenga autoridad de usar la palabra de Dios al corregir al hijo. Porque si el papá es un mentiroso y luego el chiquillo echa mentiras, que no eches mentiras, la Biblia dice, pues yo así papá, pero pues empieza contigo. Entonces el papá debe ser el primero en cumplir la palabra del Señor para luego tener autoridad de amonestar al hijo con la palabra del Señor. Por eso ya leíamos lo que yo les mencionaba, ahora sí, Deuteronomio, me había adelantado, Deuteronomio capítulo 5, ¿verdad? Deuteronomio 5, allá en los versículos, perdón, y ahora es Deuteronomio 6, en los versículos 5 al 9. Vea lo que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta última parte es interesante. ¿Qué clase de pósters, de cuadros, de adornos hay en casa? ¿De textos o de qué? ¿De qué clase de adornos? Es muy bueno que ponga textos de la Biblia en las paredes, en los cuartos de los hijos. Yo una vez entré a un cuarto de un muchacho que tenía puros músicos greñudos de rock con la guitarra y la lengua de fuera y haciendo unas... Y luego tenía otro con mujeres casi desnudas. Y el de la muchacha con puros actores de cine, y eran cristianos, dice, y los textos de la Biblia, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pues en la Biblia, ¿verdad? No, ahí están bien. Mire, hay una frase que dice: educar a los hijos evitará castigar a los adultos. Concluyo diciendo lo siguiente: las relaciones personales al interior de la familia pueden llegar a ser tales que hagan del hogar el lugar más agradable, acogedor y seguro para vivir en él, o por el contrario, el lugar más incómodo, despreciable e inseguro, tanto que se desee huir de él o no querer llegar a él. La palabra hogar se deriva de la palabra hoguera, que es el fogón que se enciende por las noches en lugares inhóspitos, proveyendo luz, calor, seguridad, alimento y convivencia a quienes se congregan en torno a él. Como vimos, las sanas relaciones de los hijos con los padres y de los padres con los hijos son la clave para que las relaciones personales al interior de la familia sean lo que la Biblia enseña y lo que Dios espera. Y termino con una frase que dice: si Cristo ya entró a tu corazón, pide que también lo haga con todos tus familiares. Muchas gracias por su atención, hermanos. Dios los bendiga.